Les contaré mi experiencia con la notebook Alienware M16 desde una perspectiva más sencilla para los amantes de la tecnología, pero no expertos en términos ni detalles que pudieran parecer que nos hablan en otro idioma. Empecemos por el diseño. Se siente de alta calidad, de materiales suaves por la parte interna y duros por la parte externa, así como logo iluminado tanto en la tapa como en el botón de encendido, y justo donde tiene las entradas de todos los puertos, tiene un borde en donde también se ilumina, lo cual le da un toque bastante fregón. En cuanto a los puertos, cuenta con una amplia variedad, incluyendo dos puertos tipo USB-C con capacidades Thunderbolt, y en este caso puedes conectar un monitor ya que es DisplayPort. También tiene puerto USB, puerto HDMI, mini DisplayPort. También cuenta con ranura SD y adicional a ello, bueno, ahí tiene la entrada para el eliminador o bien adaptador de corriente. En la parte lateral izquierda cuenta con un puerto de red Ethernet, así como también tiene puerto USB tipo A con PowerShare. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando tú apagues tu computadora, aún así va a seguir cargando el dispositivo que hayas dejado conectado. Adicional a ello, también tiene entrada para tus audífonos. En la pantalla tenemos 16 pulgadas UHD de 2560 por 1600 con una tasa de refresco de 165 Hz y además tiene antibrillo y tiene una cámara Full HD de 1080 a 30 FPS. También cuenta con su micrófono y la cámara te sirve perfectamente para la autentificación de rostro con Windows Hello. En cuanto a las características que realmente importan, tiene un procesador Intel Core i7 de 13ª generación con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4060 de 8 GB. Además, cuenta con una memoria RAM de 16 GB y la puedes expandir hasta 64 GB, lo cual eso está increíble, ya que en muchas computadoras no te permite la ampliación a 64 GB, solamente te dejará hasta 32 en algunas. Esto se logra si puedes comprar unas tarjetas de DDR5 de 4800. 4800 es la rapidez. Entonces, esta configuración está hecha específicamente para México. No sé si en tu país o en donde nos estés viendo, pues ahí puede tener alguna variación. También tiene una capacidad de almacenamiento SSD de 1 tera y te puede admitir hasta 9 teras. Obviamente, este tipo de ordenadores requieren de un sistema de ventilación más que decente. Para ello, cuenta con una gran cámara de vapor, tanto para la CPU como para la GPU, que te ayuda a extraer el calor y mantener los componentes frescos. Tiene 4 ventiladores muy finitos, lo cual hace que se pueda disipar todo el calor y mantenga tu equipo súper fresco en momentos que necesita alto rendimiento. El precio aproximado es de 43,000 a 47,000 pesos mexicanos aproximadamente. Esto viene a ser unos 2,500 a 2,760 dólares. Tengo aproximadamente unos 3 meses con el ordenador, lo cual no me ha dado ningún problema, incluso con múltiples programas abiertos simultáneamente. Para darles un ejemplo, yo abro alrededor de unas 370 ventanitas de Google Chrome al día. Obviamente los tengo configurados con el ahorro de memoria de Chrome, pero aún así no deja de consumir recursos. Y dependiendo de lo que esté trabajando, a veces tengo que abrir todas esas pestañas de Chrome y tengo que tener Illustrator, Photoshop, After Effects y en algunos casos Premiere Pro. Y quienes han trabajado con estos programas saben del consumo de recursos que requieren esos programas. Y justo eso fue el motivo de la compra, porque a veces ya se me alentaba la computadora y dije, bueno, creo que esta es una buena opción y efectivamente no me ha fallado, los abre rapidísimo. A veces quienes los han manejado, como les digo, pues saben que, por ejemplo, el After Effects a veces hasta tarda un ratito en abrir y en cargar. En este caso no, todos los programas los abre así. Entonces eso realmente me gusta mucho porque luego a veces te llegas a desesperar y bueno, nunca se traba y de eso que no le he puesto
los 64 gigas, pero ahora que voy a empezar a trabajar con Blender o con Unreal Engine, pues puede ser que sí los vaya a necesitar. Pero, como todo, nada es perfecto. El peso. Si estás buscando una laptop ligera, definitivamente esta no es tu opción, ya que pesa 3 kilos 300, adicional a ello tiene un eliminador bastante grande y más o menos le calculo que pueda llegar a pesar casi 1 kilo, lo cual hace que estemos hablando de casi 4 kilos 300. Ya y eso lo convierte en que sea un equipo pues bastante incómodo de transportar, tanto por el peso como por el tamaño que ocupa su eliminador. Ahora, algo que sí me gusta y que a lo mejor es una tontería, es que puedes personalizar los colores de iluminación, tanto del teclado, de los logotipos, de encendido, el que está atrás y hasta en la barrita que les comentaba, se ve padrísimo. Tú lo puedes personalizar, ya trae algunos em, colores predeterminados, pero si no, tú puedes agarrar y personalizar tecla por tecla, los logotipos, que cada color sea distinto, o sea, eso a lo mejor es algo innecesario, pero por lo que pagas y que lo tenga, pues la verdad es de que está bastante padre. Adicional a esto, algo que me encantó es que puedas conectar varios monitores, que era algo que también me hizo decidir por esta computadora, ya que por lo menos yo trabajo con dos monitores y en este caso puedes conectar mínimo tres. Estoy dudando si se pudieran conectar cuatro, la verdad no lo he probado, pero pudiera ser que sí, pero seguramente, seguro, sí tres. Y eso para mí era muy importante porque yo viendo otras opciones, nada más podías conectar un monitor y la verdad es de que no mucho más. De hecho, ni puertos USB tenían. La verdad es que cada vez las hacen más simples y a precios que la verdad ya no lo justifican. Algo que no estaba buscando y que tiene es el sonido. Como yo había tenido otros notebooks y la verdad es de que el sonido era bastante bajo, pues ya me había acostumbrado a siempre estar usando audífonos. En este caso, la verdad es que me sorprendió porque aunque no he tenido la oportunidad de poner todo el volumen al 100, más o menos con un 30 o un 50% de su volumen, la verdad es que escucho perfecto, fuerte, nítido. La verdad, eso no lo esperaba, no lo buscaba, pero lo tiene y me encantó. Si bien no he tenido la oportunidad de descargar juegos, es seguro que no tendrá ningún problema en correrlos, en que se vean increíbles, porque si mi otra computadora lo hacía bien, bueno, en esta estoy convencido de que se verán increíbles. Si quieren, más adelante puedo hacer alguna prueba, pero no tengo dudas. Espero que este video les haya ayudado a resolver alguna duda, a tener otra opción. Tal vez algo de lo que dije les ayude también a descartarla. El caso es que exijo que me den mi like, que compartan, comenten y se suscriban. Esto es Billy Opina.